Vivo desde la cabina de Alternativa FM. Yo soy Ana Karina Ruiz y como siempre me acompaña mi querida Zulema. Zule, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, ¿qué tal, Ana Karina? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal a todas y todos nuestros radioescuchas? Pues como ya lo mencionaste, otro martes, nuestro segundo martes aquí ya en cabina. Y pues muy emocionada como cada martes lo decimos, no hay tema que no sea interesante para nosotros y pues creo que el día de hoy este es un tema urgente y más que nada necesario, muy muy necesario. Ya les hemos comentado que nos vamos como que a los meses un poquito a hablar referente a lo que va de cada mes y este mes pues nos tocó hablar un poquito sobre las maternidades y es lo que va referente también al tema de hoy. Sí, creo que este mes me ha tenido muy contenta, me ha tenido muy entusiasmada sobre todo porque pues recientemente este fin de semana fue el Día de las Madres y de Correcto. pronto tú empiezas a ver, ¿no? Ahí en redes que Se inundan los llena, mensajitos de sí. mami te adoro y que no sé qué. Luego yo había, o sea, Uno nota, miren, ¿no? ustedes saben que yo soy juzgoncita. Y entonces yo veía gente que Ajá. súper no se lleva bien con su mamá. Y ese día, Ah, wow, ¿no? claro, y los Sí. mensajes así. Y entiendo, ¿no? Las relaciones con las mamás son complicadas. Claro, claro. Definitivamente son complicadas y por eso hemos querido como incluso hablar de las diversas maternidades para no tener como idealizada la Exacto. figura de la mamá, que siempre es como toda dulzura, todo sacrificio, etcétera, etcétera. Y por eso hemos planeado como esta agenda tan importante, ¿no? Durante este El mes. mes de mayo. Sí, así es, Ana Karina. Creo que lo que también tratamos de hacer es con la intención de poner sobre la mesa pues la realidad. Todas las realidades que atraviesan muchas mujeres, los diferentes tipos de maternidades que ya se mencionaron. En el tema pasado pues fue el tema de adopción, que es un tema que a veces se genera con mucho tabú, mucha gente todavía lo vea mal, entonces quisimos explorar un poquito de ahí. Y ahorita vamos a ir dentro de un poquito de un tema también que está pues del todo relacionado. Es lo que ocurre dentro de una sala de parto. Ana, vamos a hablar un poquito sobre eso, sobre todo el sistema que rodea, lo que condiciona, lo que muchas veces vulnera, perdón, todos los derechos de esas mujeres y pues cuando se decide tomar esta decisión de ser madre. Creo que de este tema no hablamos como lo suficiente y por eso queremos abrir el espacio para Claro, hablarlo el día de hoy. Incluso creo que muchas mujeres al día de hoy tienen dificultad para reconocerlo, para reconocer que están viviendo este tipo de violencia. Entonces, incluso de pronto está normalizado, ¿no? Porque cuando yo no soy mamá, uh-huh, pero pues las mujeres de mi alrededor, cuando me han contado sus experiencias en la maternidad, pues de pronto esta situación es como algo que de pronto está ahí también, ¿no? Como, ay, y me pasó esto, pero pues X. X. Sí, entonces, incluso cuando yo lo contaba, lo platicaba con mi mamá, era algo que me decía como, Ana, pero es que eso siempre ha pasado, o sea, porque ahorita tú lo estás poniendo como si fuera algo malo y entonces pues aprendió que Híjole. era que siempre existiera, no significaba que tenía que continuar existiendo, solo que pues antes no tenían nombre, ¿no? No tenían forma de nombrarlo. Y bueno, hemos estado como dándole vuelta y vamos a hablar de la violencia obstétrica y para ello nos va a acompañar Daniela Guerra más adelante, después del primer corte que tengamos. Pero antes que esto, quiero que nos platiques qué estadísticas, qué noticias nos traes para el día de hoy, Claro que Zulema. sí, como cada martes les traemos una breve del Noti IMM. Entonces, pues voy a ver con las estadísticas por unidad, el reporte de unidades de atención en cuanto a la semana del 2 al 8 de mayo. Sí, fue el ingreso de 8 mujeres de nuevo ingreso, sí, que llegaron para lo que es trabajo social, dando un total de 372 en lo que resta de lo que va de estos meses. Sí, también seguimos y se sigue es lo que siempre hemos recalcado, que el instituto no trabaja nada más el 8M, Claro. el instituto son los 365 días, entonces seguimos con la sensibilización y prevención de la violencia. Esto nuevamente en espacios comunitarios, en los cuales se generaron 6 charlas con una Ok. asistencia de 72 mujeres y 65 hombres. Wow. También siguen las cruzadas, que recuerde mucho la ciudadanía que están las cruzadas, en las cuales también se manejan los módulos por parte del instituto, en el cual se recabaron la asistencia de 70 mujeres
y 4 hombres. Sí, también es que recuerden cuando mencionamos a lo mejor hombres, si sacan un poquito de onda, muchas veces son papás, hermanos, hay todo que se acercan para pedir información y Así datos es. para algún familiar, para personas cercanas ahí con ellos, ¿sí? También seguimos con lo de la Academia de Policías, ¿sí? En el cual se generaron 2 grupos con 33 mujeres y la asistencia de 63 hombres en la carrera. Oye, este trabajo de la Academia de Policías a mí me parece titánico. Son como 32 semanas, entonces Y es ahí mejor van. que tú que... Ahí van. Sí, estaba revisando la página de la ciudad, que es de Ciudad Juárez, y me di cuenta que cada 2 o 3 días están subiendo en donde van a hacer las cruzadas. Sí, Entonces, si usted tiene duda de qué cruzadas van a estar durante la semana, está al pendiente de la página y ahí va a poder tener toda la son información, muchísimos porque realmente con servicios. la imagen, vienen imágenes donde está toda la información y ahí tiene todas las imágenes de la cruzada. Esta semana vamos a tener una exposición de arte en el Ay, Instituto sí, Municipal de bellísimo, las muy Mujeres. bellísimo. Es la exposición de arte Polvo de estrellas a gota de agua, mujer. De polvo de estrellas a gota de agua, mujer. Está organizada por el colectivo Desierto, Refugios sin Fronteras, quienes a través de las obras proponen un viaje introspectivo para explorar la identidad, la resiliencia y la transformación de las mujeres en la sociedad. Tendrá un lugar en la unidad del IMM Centro hasta el domingo 18 de mayo. Hoy se inaugura, ¿no? Creo que el día de hoy a las Ayer se 7. inauguró. Ayer, ok, cierto, cierto. Ayer Pero lunes a las también 7. que es espacio abierto para que sepa también que no es con costo ni nada, que sepa la gente Sí, que sí, puede sí, asistir. puedes entrar nada más pues en la recepción. Ajá, Le sí, avisan a ajá. Zule que van a Ahí voy a la, estar a la yo. exposición. Yo ya tuve oportunidad de verla porque está Es enfrente de mi muy, muy oficina y estaba bonita, bellísima, la ¿no? verdad que Entonces sí. está muy Si tienen la interesante. oportunidad, dense ahí la chancita. Así es. Y también este fin de semana tenemos la jornada de votación para el presupuesto Muy participativo bueno. 2025. Por primera vez, la consulta del presupuesto participativo 2025 se realizará durante 2 días consecutivos, es decir, sábado y domingo, con el objetivo de fomentar una mayor participación ciudadana. Este sábado 17 y domingo 18 de mayo, más de 200 casillas instaladas en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. La votación estará abierta a todas las personas habitantes del municipio a partir de los 6 años de edad. Las y los mayores de edad deberán presentar una identificación oficial con fotografía, mientras que las personas menores deberán acudir con su CURP impresa en formato oficial. En esta edición, cada persona podrá votar hasta por 4 de los 864 proyectos propuestos y pueden consultar las ubicaciones de las mesas receptoras en la página de Ciudad Juárez en el presupuesto participativo Proyectos Viables 2025. Es muy importante que acudamos porque muchos de estos presupuestos participativos pues dependen las mejoras en escuelas, en parques, en muchos espacios de la ciudad y hay proyectos muy interesantes, hay proyectos muy importantes Claro. que son parte y que son incluso hasta pues corazón de la ciudad, entonces hay que participar. Sí, no se les olvide y más que nada recalcar los horarios de 9 de la mañana a 6 de la tarde y recuerde que pues votan personitas desde los 6 años, así para que lo tenga ahí en cuenta. Muy bien, pues entonces esos fueron los anuncios del Noti IMM. Estábamos hablando sobre la violencia obstétrica, estábamos como platicando el preámbulo y cómo en México muchas mujeres han reportado haber experimentado este tipo de violencia, pero es que es muy interesante cómo este tipo de violencia lleva englobado Exacto. varias cosas, ¿no? Va desde la violencia física, violencia verbal, la negligencia médica y pues protocolos mal realizados durante el parto o el puerperio. Fíjate que desafortunadamente es algo que lo manejamos o así como tú dices, que ay, como lo normalizamos, ¿no? Pero pues a mí me tocó. Yo te puedo decir que sí fui No. parte de esa estadística, entonces sí es un poquito, se entiende que de cierta manera pues cuando vas a hospitales, bueno, no es que no es justificación, ¿verdad? Pero cuando vas a hospitales así de, que el hospital tal, que clínicas de, que no son de paga, ya ves que normalmente es así como que, pero ni creas, también tengo una amiga que tristemente ella iba para parto natural,
entra a lo que es una, pues, clínica particular y por la cuestión de dinero más económico, o sea, que la clínica ganara, fue así, no, es que sabe que se tuvo que intervenir de cesárea a último momento y tú así como que, y pues uno como mamá, o sea, lo que quieres es así como que ya, ¿verdad? Y yo sí pasé por eso también, te digo que cuando llegas y se hace así de que no esperaba que me trataran con globos y con dulces, ¿verdad? Pero sí fue así de, aquí en adelante todo va a ser dolor. Y órale, ahí te va la aguja con el suero. Y luego, y te tienes que apurar, y cállate, y no grites, y esto, y lo otro, pues yo lo que hacía nada más era, o sea, respirar, exhala, inhala, exhala, pero veías así como, yo veía a mi alrededor varias chicas en la sala y sí, decías tú, híjole, qué cruel es esto, la verdad. Algo que tendría que ser un momento que se supone muy lindo, muy tranquilo, muy en paz. No lo es. Ay, no. Créeme que sí es. Por eso es muy importante recalcar y visibilizar que eso es violencia. O sea, que no es como que romantizarlo de, no, pues ya estás ahí, ya es el trato que les dan a todas y todo. No está padre, la verdad. O sea, no me es ajena esta experiencia porque justo así como tú lo cuentas, hay muchas mujeres que me han contado su experiencia. Pero nunca me parece demasiado horrible, o sea, nunca me deja de sorprender, Sí. sobre todo por la posición de vulnerabilidad en la que te encuentras. Si es tu primer hijo, me imagino que Sí, súper pues asustada. no sabes ni por dónde, o sea, pues no me queda más que seguir las indicaciones de los que saben, ¿no? De las personas que saben. Sí, y muchas mujeres, lo que les decía hace rato, ¿no? Hay muchas mujeres que no saben incluso cómo nombrarlo, entonces por ende pues no dicen nada, ¿no? Y al final del día terminan como con esta situación de culpabilidad o se dan cuenta tiempo después o piensan que es algo normal, que es algo que tenía que ser, o sea, Que así tiene. como te dijeron a ti, a partir de ahorita, Sí, dolor. todo va a ser dolor, pero así me dice, todo va a ser dolor. Y yo así, uy, pues yo sé, ya me está doliendo, pero O sea, y esto que me estás diciendo eso, pues es un trato inhumano. sí, la En verdad que sí. realidad que ni siquiera privado o público es una institución en donde te tienen que garantizar el derecho a la salud y el derecho a una vida libre de violencia, ¿no? Entonces no tendrían Sí. por qué eh, tratarte de esta forma. Y también o sea, hay muchas prácticas que incluso Sí. se consideran rutinarias, pero pueden llegar a ser invasivas violentas. Hay factores como clasismo, racismo, la falta de perspectiva de género. O sea, No, en México, en este país, en otros espacios, en otros estados, cuántas veces vemos noticias, ¿no? De mujeres que dieron a luz en una sala de espera correcto, no. o Uf, de prácticas de pronto en las comunidades indígenas sí. que no son tan adecuadas, ¿no? Que son como un poco más invasivas. Por eso queremos en este programa pues hacernos todas las preguntas que tenemos así en mente, qué condiciones permiten esta violencia persistente, qué tan común es en nuestro entorno, por qué se ha normalizado tanto, qué consecuencias hay, o sea, todo. Espero Englobar que ahí un Dani esté poquito. notando las preguntas para que las conteste ahorita. Y Dani, esas no eran las preguntas que Esas no me eran las mandaron. preguntas, a mí no. Sí, y también como el saber cómo podemos garantizar los derechos de las mujeres que sean respetados, ¿no? En todos los momentos de no solo de la maternidad, porque también hay experiencias en donde tú vas Consultas. a hacer una consulta o incluso intervenciones de retiro de la matriz, como este tipo de cosas, y ejercen ese tipo de Oye, violencia, vas a ¿no? decir, Zulma, pues sí, me pasó de todo eso, porque también en una consulta yo pensé que ya era como, pues tú no sabes, o sea, llevas con dolores y oye, y yo no recordaba, o sea, a veces se te bloquea, ¿cuándo fue tu último periodo? ¿Cuándo fue? Y luego yo decía, ya está, hay aplicaciones en el teléfono, ¿cómo no vas a saber? Y yo así con mi tamagotchi de, señora, espéreme, o sea, sí, todo ese tipo de detallitos, o sea, que dices tú, oye, espérame, tranquila, a lo mejor no todas las personas tenemos las posibilidades de descargar alguna aplicación, o no sabemos incluso que existen esas aplicaciones. Claro. Yo pues estaba mucho más joven y todo, entonces vas como que con el temor y tú así nada más, ok, y ya está más te queda la cabeza como bloqueada, ¿no? Qué Entonces horror. sí es un poquito feo. Entonces esperemos ahorita hablar con Daniela y que nos ayude a entender mejor esta problemática. Pues seguimos. ¿Sabes que en el área de transversalización
el año antepasado y el año pasado dimos charlas de la norma 046 en algunas instituciones de salud pública y les hablábamos un poquito, ¿no? Desde la perspectiva de la salud, desde la perspectiva de género y un poquito de la violencia obstétrica. Y nos decían algunas enfermeras que ellas eran las que estaban vigilando a los médicos y a las médicas sobre la violencia obstétrica y les decía, ¿no? O sea, porque incluso nos decía una que, por ejemplo, había un médico que entraba y las revisaba, pero las dejaba descubiertas y no las volvía a tapar, o sea, no procuraba la dignidad Sí, claro, de quienes claro. estaba atendiendo. Entonces que un día ella le dijo, sí sabes que eso es violencia y te puedes meter en un problema por ni siquiera taparlas, o sea, porque hay derechos, ¿no? Y las mujeres tienen derechos y tú tienes que cuidar. Entonces decían ellas, ya está por protegernos a nosotras y pues protegerlos a ellos, aunque sea, pero tienen que saber que Tienen que lo que están saber haciendo es que no violencia. por ejercer su autoridad o su derecho Claro. de yo soy, ¿no? Claro, desde esta perspectiva como científica, patriarcal, Claro, claro. etcétera, ¿no? Entonces sí creo que o sea, prácticas hasta esto, ¿no? Como que te dejen, que no te vuelvan a cubrir con la cobija que tienes, con la sábana que Exacto. tienes. Ya podemos partir de ahí, podemos hablar de ahí, de cómo estos ejercicios de poder, o sea, o que no te avisen de que te van a tocar, qué te van a hacer, cuáles son los procedimientos, lo que decíamos ahorita, ¿no? Lo que decías tú, por ejemplo, que te ejerzan pues violencia psicológica, Sí, o porque sea, tendría que decirte que eres responsable, o sea, sí eres responsable y a lo mejor sí pero a tendrías que veces vas saber, así pero como que entre claro, todo y esa cita. Y volteas a tu alrededor y veas a la chica enseguida que también iba en una situación, muchas chicas que iban con la situación así de que ya traían pues la pérdida del bebé y todo, entonces sí era así como, oye, pues dale calmado, ¿no? Y veías y dices, pues no, te callas, ¿no? Porque ellos son los expertos, ellos son sí, los que o este saben. tipo de cosas que te dicen cuando ya estás en el parto, como muy denigrantes, como muy groseras, Ay, ayer me decían, mi mamá, bueno, ¿y cómo con la capacitación tú aseguras que ya no van a seguir haciendo estos comentarios? Yo le decía, es que no solo es con la capacitación, ya saben que están siendo observados. sí, claro. Ya saben que alguien les está observando, ya saben que alguien constantemente les decía, claro que no nada más es con una capacitación. Nosotros trabajamos durante 2 años seguidos con este equipo de enfermeros y enfermeras de una clínica del seguro. Entonces, fíjate que fue muy interesante, ¿no? Porque al principio sí estaban como muy renuentes a Sí, hablar de la claro. perspectiva de género, justo por esto que dices, ¿no? Porque ustedes son los que saben. Los expertos, ¿no? Sí, claro, y para nosotros pues ha sido como un trabajo muy interesante. Abordar con el servicio público de todos los niveles, porque ha sido con Sí. los 3 niveles, y cómo pues nos damos cuenta que al final del día no es más que ejercicio de poder, el que muchas y muchos servidores públicos ejercen, ¿no? Ejercen. Sobre todo, y pues en este tema se da mucho por la visión como desde la medicina. Pero bueno, entonces vamos a ir a un Al corte primer corte. comercial para poder recibir a nuestra invitada y que pueda responder todas las preguntas de su lema. Sí, Recuerde que está muchísimas. escuchando todas No nosotras, no se le cambie. vayan. Norte cuenta con un diplomado superior en gestión y políticas en salud internacional y soberanía sanitaria y estudios complementarios en derechos humanos y antropología de la salud. Es vicepresidenta de la Sociedad de Mujeres Jóvenes Científicas, miembro de la colectiva Hablemos de Menstruación, enfocada en salud y educación menstrual, y de la Internacional AIDS Society. Actualmente trabaja como editora médica y forma parte del equipo de promoción de la salud en la iniciativa de salud humanitaria en la frontera, trabajando en albergues para personas migrantes en Ciudad Juárez. Además, es docente de licenciatura en medicina en la Universidad de Durango en el campus Ciudad Juárez. Ha pertenecido a diferentes colectivos y asociaciones enfocados en la exigencia de los derechos humanos y la justicia socioambiental, entusiasta de la cerámica y del arte textil. Es cofundadora del podcast Medicina Rebelde. Todo eso le seguimos con más. Bienvenida, Daniela, bienvenida Gracias. aquí a todas nosotras. Mira, pues como ya te comentamos, estamos así pues ansiosas por tantas preguntas. Primero que nada, muchas gracias por estar aquí, por Gracias aceptar a la ustedes. invitación. Comencemos y vamos a comenzar con esta, pues la pregunta como más, ¿por qué podrías explicarnos qué es la violencia obstétrica? ¿Por qué es importante nombrarla como tal? Ok. La violencia obstétrica es un tipo de perdón. Em,
La violencia obstétrica es un tipo de violencia de género, o de violencia contra la mujer y personas que tienen, otras personas con capacidad de gestar. Entonces, este tipo de violencia es cualquier, como bien decía ahorita Ana Karina, cualquier tipo de violencia física, verbal, psicológica que pueda ser ejercida, mujeres o personas con capacidad de gestar, durante el embarazo, durante el parto o durante el puerperio, que es este periodo que es después del parto, pues en que tu organismo se reorganiza otra vez, ¿no? Para dar parte. Es importante como que algo que decías muy ahorita, Zulema, de no se limita solamente durante la etapa del parto, ¿no? O sea, también es la consulta. Incluso puede llegar a momentos en los que cuando tú estás planificando tu embarazo, vas a una consulta y te dicen no porque, o sea, las palabras, ¿no? Como, pues no sería lo mejor porque estás añosa, o no sería porque tal, o ya tienes muchos hijos, ¿para qué quieres más? Como que eso ya, entonces son todas estas violencias a las autonomías y a veces pensamos que eso ya no forma una parte de, ¿no? En lugar de como, pues la conversación podría ser, bueno, pues hay estos riesgos que se tienen que explicar de parte de la medicina, pero pues vamos a trabajar en conjunto para que se logre de la mejor manera, ¿no? Y ya toma la persona, pues su decisión. Exactamente, entonces incluso antes del embarazo se puede propiciar la violencia obstétrica, ¿no? Obviamente creo que las formas más dramáticas sí pasan durante el parto, ¿no? Que son formas como pues varias de las que ya enumerabas y que creo que tampoco son, o sea, son como todavía más graves, ¿no? O sea, que son muy, muy fuertes. Y el puerperio, que suele ser una etapa ya de por sí muy solitaria para la mayoría, para muchas mujeres, pues, ¿no? Y muy compleja por la dinámica social que tenemos, pues que también ahí se pueden presentar, y muchas veces pensamos que el puerperio es esta cuarentena legal de menos de 90 días que nos da la ley, ¿no? Pero el puerperio, este periodo de adaptación se puede dar hasta un año después de de que necesitas atención en salud relacionada con tu parto, pues todavía un año después de haber parido, ¿no? Entonces no es tan como un momento pequeñito de 2 horas en las que pudieron aprovecharse. Hay un momento muy amplio en el que puede ejercerse la violencia obstétrica en contra de las personas. Ana, créeme que sí, es lo que ya mencionábamos, o sea, va desde la primer consulta, de, oiga, ¿por qué está ahí tan apretado ese pantalón? Que no, que quiere hacerle daño al bebé, y yo, no, ¿sabes? O sea, te hacen responsable de cualquier todo. cosa que pase a mal, fue porque usted lo ocasionó. Como comentas, Daniela, o sea, hay formas de que, mire, pues, o sea, obviamente uno lo entiende, dialogando, platicándolo, pero pues ya uno sabe el riesgo, uno sabe lo que pasa y todo, pero pues hay formas para todo, ¿no? Ay, no, me parece, como le decía ahorita a Zuleman, no, sé que existe, pero no me deja de sorprender, o sea, y esto que menciona sobre todo el puerperio, siempre se me dificulta esa palabra. El posparto. El posparto. Sí, del posparto, sobre todo esto, ¿no? Porque, bueno, seguramente, no sé si más adelante, no recuerdo, vamos a hablar de bueno, no creo que hoy vayamos a hablar de la depresión posparto, pero justamente en este espacio, ¿no? Se desarrolla, aparte de la depresión posparto, y luego todavía vivir algún tipo de violencia obstétrica, qué complicado para las mujeres y para las personas que pueden gestar, ¿no? El poder experimentar este tipo de violencia. Ya lo mencionamos, es tan común, o sea, que a veces lo dejamos como que, como ya normalizado, pero en nuestro contexto local o nacional, ¿qué tan común o qué tan recurrente es esta violencia? Pues sí, es bastante frecuente. O sea, es a nivel nacional, que es como los datos más duros que tenemos como con más claridad. Uh-huh. Se estima que más o menos el 33% de las personas que han tenido un parto, porque es en relación justamente, porque habría que pensar como en todas las personas que solamente tuvieron la intención de embarazarse, o que tuvieron un embarazo y tuvieron un aborto, que también ahí entra, creo que el aborto también es muy olvidado en la violencia obstétrica, ¿no? Pero bueno, se estima que es el 33% de personas, pero las encuestas se focalizan mucho en estas ciudades grandes, ¿no? Entonces esta es la estadística de las ciudades más grandes que existen. Aquí en Juárez, bueno, existen más o menos, existe un estudio que se realizó en la Clínica 66 y que estima más o menos una media similar a la nacional. Entonces estamos hablando que 1 de cada 3 mujeres ha reportado vivir violencia obstétrica, porque cuando hablamos de, por ejemplo, esta encuesta que habla sobre la experiencia del parto, bueno, no habla sobre eso, pero se incorporaron preguntas. Si comparamos, por ejemplo, en estados del sudeste mexicano,
el porcentaje es como el 16%, 17%. Y uno pensaría que más bien lo que bien comentaban ahorita es porque no sufrieron, bueno, porque no fueron, no son sobrevivientes de la violencia obstétrica, o es porque no saben qué es violencia obstétrica, porque no la saben identificar y no saben nombrarla, ¿no? Entonces, y por eso pues no la reporto, ¿no? Y asimismo, o sea, si eso pensamos en esto, es bueno, este 33%, ¿qué tanto es? Porque tampoco sé nombrarlo, ¿no? O sea, tengo a lo mejor más herramientas, más oportunidades, pero de todas formas no sé identificarla, que es una forma de violencia, ¿no? Y algo pues muy, a veces eso pasa, ¿no? Sé que algo no estuvo bien. Sí. Yo no iría, porque aparte de decir es que me violentaron, también es fuerte, o sea, claro, aceptar esa situación es complicada, ¿no? Pero pues sí, que tanta parte es como no la identifiqué, o sea, yo supe que algo no estuvo bien, yo me sentí mal, pero había otras prioridades en el momento, entonces pues pasa a segundo plano, ¿no? Y bueno, creo que hay una estimación pues mucho más baja de la que en realidad es probable que exista, ¿no? Híjole, no es que te escucho y sí, es como que te vas relacionando, y dices tú, si yo hubiera sabido todo esto hace 10 años. Sí, claro, y justo por eso es tan importante ponerlo sobre la mesa y ponerlo en la mesa cuando hablamos de las diversas maternidades, para que las personas que nos están escuchando, si ellas mismas o si conocen a alguien que tuvo una situación similar, ¿no? Incluso... y que incluso que sí lo reconocen y todavía falta saber, ¿no?, quiénes sí lo reconocen, pero qué tanta agencia tienen para poder denunciarlo o para en ese momento hacer algo, ¿no? ¿Por qué crees que este tipo de violencia ha sido como tan normalizado durante tanto tiempo? Yo creo que hay como varias, pues es como todo tipo de violencia, pues es una violencia que es sistémica y que es estructural, ¿no? Entonces habría que ver como a qué niveles. Y yo creo que el individual, uno, pues porque no sabes, ¿no? O sea, yo creo que yo tampoco soy madre, entonces, pero yo sí identifico algunos momentos en mi vida donde sufrí algún tipo de violencia y que no sé qué es violencia, pero que yo sé que algo no estuvo bien ahí, ¿no? Que era lo que les decía. Entonces, no la sé identificar, entonces, pues eso se normaliza, ¿no? Como que, pues es que eso es lo normal, eso es lo común que pasa, ¿no? Que te sientas insegura y como que sientas que no, que te sientas atacada porque estás muy sensible en esos momentos, ¿no? Creo que la otra es que siempre se prioriza como el bien mayor, que es el bebé. Entonces, pues mientras bebé esté bien, mientras haya salido todo bien, ya de qué te quejas, ya para qué, o sea, como que no pasa nada, porque aquí lo importante es que pues que bebé esté bien. Y ya pues tú también, pues de base, pero y obviamente me imagino que las mamás están muy de acuerdo, la prioridad va a ser que bebé esté bien, ¿no? O sea, eso es pero eso invisibiliza, bueno, en medicina pues lo conocemos como el binomio materno-fetal, entonces son una entidad que no está separada. Si mamá tampoco está bien, pues evidentemente bebé tampoco va a estar bien, ¿no? Entonces es esta parte de decir como que, tenemos que cuidar al binomio, pues quiere decir que es una entidad solita, o sea, no podemos separar, de pensar como en esa parte, y creo que esa es otra de las cosas, principales, priorizar eso. Y la otra creo que así como bueno, la jerarquía que hay, esta relación vertical entre el personal de salud y las personas que se atienden, pues esa es otra, ¿no? Y creo que lo que decían de que hay una cuestión de poder súper importante, creo que también es muy, muy relevante, ¿no? Pero creo también que tampoco el personal de salud sabe identificar la violencia obstétrica, ¿no? O sea, la formación médica también es muy violenta, y entonces es como, tienes que hacer tantos tactos vaginales y tú sabes que no, que la norma dice que no, pero tienes que, o sea, en promedio, pues un residente gana como unos 13,000 pesos por más de 100 horas de trabajo a la semana, ¿no? Entonces, y si bien te va porque si te castigan y ya nunca saliste y como todo eso, entonces hay como un quiebre entre esta parte, ¿no? Y entonces, si tu propia formación es tan deshumanizada, entonces, ¿cómo vas a ver a las personas o cómo vas a ver a los seres humanos? Y creo que ahí hay una disociación en esa parte, ¿no? Entonces, también identificar, por ejemplo, cuando yo me formé y que yo estuve en ginecología, que roté por ahí, pues era en 2013, ¿no? Entonces
Todavía la OMS ni siquiera reconocía en esa época la violencia obstétrica como un término específico para describir lo que pasa en estas áreas de ginecología y obstetricia. Entonces, pues si no estaba identificado como tipificado, pues también qué herramientas tienen las personas. Entonces yo creo que también hay lo que decías ahorita, como esta negación porque aparte es pues yo no soy una persona violenta. ¿Cómo me estás diciendo que a estas personas que yo les estoy dedicando todo mi tiempo, pues vengo a violentarlas como intencionadamente? Me parece hasta ilógico o absurdo. Habrá quien sí, ¿no? Estas personas que yo creo que identificamos de no sé, a lo mejor es que este era el médico más grosero y esta no tanto y era más buena o como, no sé, esas cosas, pues habrá como esas, pero creo que también ahí hay una disociación y entonces pues son muchas capitas, son muchas, y luego socialmente sales y dices, es que me sentí mal, ay, pero ya pasó. ¿Ya para qué? Ya estás bien. Ya a todas las mujeres les pasa. O sea, eso es algo a lo que tienes que... De hecho, te avisan, ¿no? Antes de que entres. Y acostúmbrate porque ahí no vas a estar con no sé qué, sí, lo que decías, ¿no? Y aquí es puro dolor. Entonces, creo que tiene que ver con eso, pero tiene que ver con muchas capas. O sea, desde la individual hasta cómo funciona la institución pública o privada. O sea, como de ahí. Entonces, creo que eso lo hace todavía más complejo, ¿no? O sea, porque si tú dijeras, bueno, es que solamente vamos a dar que haya información para las mujeres. Pero pues no, o sea, es un montón de cosas y aparte pues qué haces con la información, cómo la asimilas, etcétera. Entonces creo que más o menos. Creo que Daniela ha dado como justo en el meollo del asunto. Me parece muy interesante esto que dices de la formación deshumanizada, para empezar de ahí, ¿no? Desde la formación deshumanizada, y entonces nos ayuda a dar cuenta de cómo justo esta relación de poder se marca, ¿no? Y es tan asimétrica por esta formación, porque evidentemente si tú no tienes en cuenta pues todas las intersecciones de las mujeres, de cómo es que tú estás en la sierra, etcétera, etcétera, dando estas atenciones. Claro que, y muchas veces también me ha tocado como escuchar o de pronto leer relatos de personas que están prestando su servicio social y regañan a las señoras, ¿no? Que les llevan remedios, que les llevan como todo esto de su cosmovisión, y tú dices como, pues es que seguramente tendrías que ver en dónde está el punto medio entre la medicina y la cosmovisión, aprender a respetar también este tipo de cosas, pero es cuando entra todo el asunto de pues desde una visión patriarcal de la ciencia, de la formación deshumanizada, todo el entramado que nos has contado de las capas, y lo último que nos dijiste, que hasta pareciera que es un rito de iniciación de las mujeres, ¿no? Que, o sea, te dicen antes, o sea, es un rito de paso, es un rito de iniciación, y seguramente es un tema por el que muchas mujeres no acuden, ¿no? al ginecólogo, y entonces tenemos problemas de cáncer cervicuterino y como todo este tipo de cosas. Hay muchas mujeres que pues no identifican que vivieron violencia obstétrica hasta tiempo después. Es lo que yo, por ejemplo, te digo por experiencia propia, o sea, yo fue así como, caray, aquí estuvo mal, el después de también el rollo cuando ya nace, ya cuando estás en sala de, ya que te llevan al bebé y todo, recuerdo, o sea, bueno, van a decir fue el programa, el podcast del parto de Zulema, pero bueno, algo parecido, pero es que si ya ahorita lo relacionas, porque hay muchas personas, o sea, muchas mujeres. ¿Tú por qué pensarías, Daniela, porque muchas mujeres no identifican que vivieron este tipo de violencia? Bueno, uno, yo creo que es súper importante, o sea, que sea también el podcast del parto de Zulema, sí, porque pues, tú eres mamá. Claro. Entonces yo te puedo dar toda la teoría que fue hacer, pero tu experiencia definitivamente es mucho más invaluable porque lo viviste, porque sabes sí. qué es, o sea, entonces creo que eso es lo más importante, las voces de las personas que sí están viviéndolo, ¿no? Eso es lo más. Entonces, pues creo que aportas toda esa parte súper importante que definitivamente, por mucho que yo quiera, no la puedo dar. Y que pues es más trascendental. Además es tu programa. Sí. Ya sé, ¿verdad? Sí. Entonces, pues creo que esta parte, o sea, porque, bueno, el gaslight médico existe, ¿no? Entonces, lo que decía ahorita, Ana Karina, es muy importante, ¿no? O sea, tú vas y luego ya no quieres ir porque sabes que te van a sí. regañar o porque te van a lastimar, porque la última vez que fui me lastimaron mucho, porque la última vez que fui me dijeron de cosas. Sí, entonces, claro. O sea, un lugar que debería ser todo lo contrario, ¿no? O sea, un espacio seguro, o porque si ya llevé mi, segurito en la pancita, ya me dijeron que estoy tonta porque no, pues que esas cosas de gente
que no sabe o gente ignorante, ¿no? Porque quisiera decir que esas no son palabras que se utilizan con las personas, pero sí lo hacen, ¿no? Entonces yo creo que esa sería una de las principales, y la otra, pues lo que decíamos, la normalización, ¿no? O sea, que se ha normalizado tanto, que es una de las violencias más invisibles, porque aparte de todo está justificada médicamente, y justificada entre comillas, porque no tiene una justificación. La gran mayoría de las cosas que pasan en el parto, pues no, que se hacen de rutina, no tienen una justificación como tan, digo, en este sentido, ¿no? O sea, y ninguna de las cosas que pasan dentro de la violencia obstétrica está justificada, ¿no? Pero creo que esa es otra cosa, o sea, porque aparte de todo, tiene una justificación. Y pues como tú no eres médica, no le puedes decir, cuando te diga, pues yo soy la doctora, no les puedes decir, pues no es cierto, o sea, porque sí es, y tú no eres. Entonces hay como esa parte, y ahí creo que también hay una parte muy importante donde no reconocemos que las personas tienen una autonomía en salud. O sea, pensamos que por ser las doctoras o las enfermeras o las dentistas o las psicólogas, tenemos ese conocimiento, y pues sí lo tenemos, pues fuimos a la escuela para eso, ¿no? Pero las personas tenemos un conocimiento inherente en salud. ¿Por qué? Pues porque tenemos vida y hemos tenido esa confrontación con la salud o la enfermedad en diversos aspectos. Pero cuando estás hablando del embarazo, pues nadie más te puede decir como esta parte de tu cuerpo, ¿no? Pero si el médico viene y te dice que no es cierto, pues ya exactamente, o sea, te quedas como, bueno, es que, o sea, a final de cuentas sí es cierto, y en este punto no estoy poniendo en riesgo nada más a mí, también es a mi bebé. Y entonces, pues, vale la pena apostar por lo que esta persona, que según tiene estudios, me está diciendo. Exactamente, sí. Es muy desgastante, la verdad. Vamos a salir bien tristes de este. Primera, ¿no? O sea, que la prioridad universal es bebé, y pues es una prioridad universal en conjunto con la madre. La segunda, yo creo que el parto tiene que ser doloroso, ¿no? Entonces, esa es una de que, o sea, sí, pues en algún punto es posible que duela, pero no tiene que ser la narrativa, y mucho menos la de dolor absoluto, tétrico, espantoso. O sea, yo creo que es importante entre estas acciones de violencia obstétrica, una es la de poner, por ejemplo, oxitocina para desencadenar o acelerar el trabajo de parto, y las personas que no les pusieron nunca oxitocina, el nivel de dolor es súper desigual. O sea, que es completamente, por ejemplo, en el momento donde ya va a nacer este bebé, pues es ahí donde generan a lo mejor el mayor dolor, ¿no? Pero las personas que pues pasan de un dolor que no tenían, o que tenían normal, el que debería de ser, bueno, no el que debería de ser, porque pues hay lugares donde el parto es sin dolor, ¿no? Sí. Pero que corresponde a las contracciones, ¿no? Y entonces, y no, pues tienen contracciones súper intensas que están mediadas por un fármaco, que no es lo normal, ¿no? Que no es lo que tendría que ser. Entonces esa es otra, que pues que tiene que ser con dolor, ¿no? Pues que hay que aguantarse, que el parto tiene como las consecuencias, y yo creo que el principal mito pues es ese de que el personal de salud es quien sabe mejor que las mujeres lo que está pasando en el cuerpo de la mujer. O sea, lo cual ya es ilógico, ¿no? Pero cosas tan terribles. Sí, ahorita lo que mencionabas de lo de, pues son costumbres, tradiciones, como lo querramos llamar, de que mencionabas del segurito, de que muchas chicas pues llevan así su cierta ropa, su cierto estilo, que ellas se van sintiendo cómodas con esto en su embarazo, y a veces todo eso, ¿cómo, o sea, influye desde el clasismo o racismo en la forma que las mujeres son tratadas durante el parto? ¿Sí hay alguna diferencia? ¿Sí hay, como ya lo mencionabas ahorita, de que a lo mejor llevan eso y ya está desde que entran el doctor así de, oiga señora, por favor? Claro. Sí, claro. Pero, y creo que hay algo, bueno, hace ratito escuchaba a Yasnaya Aguilar que decía como estas partes donde, digo, porque a veces también otra parte de identificar, es que yo soy racista o es que yo soy clasista, es bien difícil, ¿no? O sea, también reconocer esa parte, ¿cómo va a ser machista si tengo mamá? No, pues, ¿no? Entonces, pero bueno, ella decía como que podíamos ver como cubetas de pintura, ¿no? Y entonces esta pintura que es verde, que es el, patriarcado, ¿no? Y esta cubeta que es morada, que es el clasismo, y esta amarilla, que es el, racismo. Entonces dices, bueno, las puedo identificar muy bien, ¿no? Pero pues ya que las mezclas todas en esta cubeta de realidad, y que las mezclas bien, a ver, identifícalas, o sea, a ver, sácalas, a ver, dale un peso mayor a la otra. Entonces, creo que la violencia obstétrica la visualizamos muy claro
por esta cuestión del género, ¿no? Y que decimos, bueno, pues es del patriarcado totalmente, pero no, o sea, estos tres sistemas trabajan en conjunto siempre, en todo, ¿no? O sea, permean en toda nuestra sociedad. Entonces, pensar también como eso, y pues obviamente, en ciertos estratos, pues sí son más notorios, ¿no? O sea, se profundizan cuando hablamos de estas personas que han sido consideradas racializadas o barrializadas, lo que decías creo que y que creo que justo en la cuestión del embarazo, o sea, sí quisiera decir que esto del segurito o estas creencias, tendemos a asociarlas a ignorancia de parte de la gente, pero la verdad es que es cualquier persona, o sea, yo he visto personas con posgrado que traen su segurito, porque es pues una creencia, una seguridad propia, ¿no? Pero definitivamente yo creo que el clasismo y el racismo se recrudece muchísimo en la institución pública. O sea, ahí sí todavía más. Y si pensamos en las instituciones públicas, me imagino, por ejemplo, en la sierra, o por ejemplo, sí, claro. Bueno, yo trabajé en Chiapas, ¿no? Entonces en Chiapas también esta profundización que hay sobre el racismo y el clasismo que hay que generar una diferenciación más marcada entre tú y yo, o sea, la verticalidad se hace más aguda. Entonces sí tienen totalmente que ver, porque pienso más todavía que menos conocimiento puedes tener sobre tu cuerpo, ¿no? Entonces, y la verdad es que tenemos conocimientos que son distintos, ¿no? Sí, claro, porque luego de pronto, bueno, mi información es de Facebook, te voy a decir la verdad. Te voy a decir, hay estudios estadístico. Sí, no, pero de pronto sí vemos como estas experiencias en donde hay mujeres indígenas que tienen como estas formas de parir, en donde ya o sea, si son sin dolor, son como formas de parir más tradicionales, y entonces llega la medicina occidental y nos dice, no, o sea, en cuclillas no, ¿verdad? Y entonces son todos esos aparatos que ha inventado, que han desarrollado y... No, fíjate que eso tiene como mucho sentido, o sea, y como que también está bien documentado cuando es que llegan, pues los hombres en este caso, sí, médicos, a decir adiós a las parteras, porque no, creo que desde el inicio, o sea, si nos como vamos al mero inicio como de la historia de esto, pues antes se creía, por ejemplo, como Hipócrates, que todos conocemos el juramento hipocrático, el gran padre de la medicina, ¿no? Entonces, la teoría de él era que las mujeres teníamos un útero errante, ¿no? Que cuando nos poníamos de histéricas y locas era porque estaba acá en la cabeza o andaba por acá en el hombro, o sea, literal esa era la teoría. Entonces, lo que dicen en ese momento, pues es como, ¿con qué vamos a amarrar ese útero? Pues con un embarazo, ¿no? Entonces, como esa, y yo creo que si pensamos cómo evolucionó o lo vemos, esas teorías de qué pensaban, de cómo es el cuerpo de la mujer, cómo funcionamos, qué liga hay, o sea, porque en realidad en la salud de la mujer sí o sí tenía que estar ligada con el embarazo o con el sistema reproductor o con los órganos reproductores, entonces, pues esa parte, ¿no? Es como que yo creo que desde ahí podemos ver, y entonces vemos como esta... empuje que hacen de las parteras, claro, de la medicina, de las formas como tradicionales, y que a veces cuando pensamos, esta forma tradicional de parir era solamente de las mujeres indígenas, pero en realidad no, o sea, apenas en el siglo XIX es que se empiezan, y a inicios del siglo XX, a ir a los hospitales, o sea, las personas seguían pariendo en casa, ¿no? Y hay estudios también que dicen que parir acostada, pues incrementa el riesgo de que la frecuencia del bebé baje, de que falte el oxígeno, como esas cosas, ¿no? Están asociados más, entonces ahí también como esa parte de por qué parimos acostadas, también tiene como ahí su datito histórico, de que no es lo más correcto ni lo es lo mejor para la mamá ni para el bebé. A mí se me hace que nos va a faltar tiempo como siempre. Nos va a faltar, sí. Espero que podamos abarcar lo más que podamos. La verdad que Daniela, ¿cómo impacta la violencia obstétrica? ¿Cuáles son las consecuencias físicas y emocionales las personas que han vivido violencia obstétrica? Ok. Pues vamos a esperar por las físicas, que creo que es pues son muchas, ¿no? O sea, creo que solo la experiencia de dolor, y que esa es una experiencia física, que al final de cuentas deja una huella mental, ¿no? O sea, porque yo creo que lo que decías tú, Lema, es bien importante. ¿Cómo es posible que un momento que debería de ser de mucho gozo, de mucho disfrute, de mucho amor, sea un momento de terror? O sea, no tiene sentido, ¿no? Entonces, desde ahí, el dolor, creo que esa es la más importante. Pero si hablamos como las cosas que se hacen como la episiotomía, ¿no? La episiotomía pues es una herida que se le hace a una mujer que es innecesaria y que eso está reportadísimo. Y hay como hasta un chistecito que
yo lo llegué a ver muchas veces dentro de mi formación, de que eras en el punto del marido, ¿no? Y eso es que te dejan una cicatriz un poquito más estrecha para que pues a la hora de las relaciones sexuales pues sienta más placer el marido, ¿no? Entonces es una consecuencia física. El hecho de tener una herida pues te puede predisponer a una, ¿cómo se llama? A una infección. El hecho de que tengas puedes romper la ruptura, bueno, hay maniobras que hacen que pueden generar que se rompa tu útero, pues que tenga que terminar en una esterectomía. O sea, son muchas las formas físicas, ¿no? Específicas en las que la violencia obstétrica, o sea, y pues hablando de eso, por ejemplo, la ruptura uterina también estamos hablando de que puede terminar en la muerte de la persona, ¿no? O sea, no nada más es, me hablaron feo en el hospital. No. O sea, son cosas que son, que ya que me hablen feo en el hospital es muy grave, pero estamos hablando de muchas formas muy graves. Y pues las psicológicas, algo mencionaba ya ahorita Ana Karina, pues que la depresión postparto, ¿no? O sea, el 90%, 80% de las mujeres tienen algo que se llama baby blues. Entonces, que es un reajuste emocional, o sea, eso es normal, es un reajuste emocional que se da después de después del parto, ¿no? Entonces, ese ajuste, lo deberían de vivir también, pero se ve permeado por esta violencia que vivieron, ¿no? Entonces, hay un trastorno de estrés postraumático que se puede generar, que es como recordar como estos momentos, esta violencia, no querer volver a tener un hijo, un hije, no querer volver a embarazarte, o sea, tener miedo de volver a pasar por esa parte. Lo que decías, estrés postraumático, que ya estoy embarazada y no quiero volver a ir al hospital. O sea, hasta que no sea estrictamente necesario, no vuelvo al hospital. También está lo que se llama una disforia de la lactancia, que no quiero dar leche, o sea, cuando se acerca el momento de dar leche, me da como una disforia, que puede ser miedo, puede ser rechazo a la lactancia. Entonces son muchas las formas en las que te puede impactar desde la mente hasta eso, y pues muchas son heridas que a veces no identificamos, ¿no? O sea, que a lo mejor si las exploramos con un personal de salud mental, pues dices, ay, no sabía que eso estaba involucrado con esta cuestión tan violenta que viví, porque hay cosas muy, muy feas que pasan dentro de una sala de parto, ¿no? Daniela, vamos a ir a un corte comercial y para regresar a los mensajes finales, porque estamos muy tristes. Sí. Recuerde que está escuchando todas nosotras, no le cambien, regresamos. Oye, sí, yo ahorita que dijiste todo, yo hubiera hecho un podcast ya no quiero programa, todo lo que acabas de mencionar, así de, levante la mano quién, así de, levante la mano quién. Sí, baja un dedo. Sí, ajá, baja un dedo, de préstame 2 suyas. Sí, eso era. La violencia obstétrica es uno de los temas urgentes que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Porque si bien lo decía ahorita Daniela, hay una estadística del 33%, pero pues sabemos que en la violencia de género existe lo que es la cifra negra. Entonces toda la violencia que no se reporta porque no la conocemos, porque no nos animamos a hablar de esto, porque nos da vergüenza por 1001 cosas. Entonces, pues ya estamos rumbo a la despedida, ya casi, este es nuestro último segmento y queremos pues seguir platicando con Daniela de estas cosas tan importantes que tiene para decirnos. Daniela, tenemos una pregunta y ya sería la pregunta final, que nos espera nos alcance el tiempo. Es esta pregunta de qué tan difícil es romper con esas prácticas que se consideran de rutina o normales y más en hospitales públicos. Mucho, muy, muy difícil, pero no imposible. O sea, hay hospitales del país, que por ejemplo el Jara González, que es en la Ciudad de México, como siempre, todo allá. Pero que podemos traer nosotros, ¿no? O sea, también. Porque también no es, o sea, no es exclusivo de allá porque vivan allá. O sea, es como, también podemos traerlas. Ellas, pues, tienen un sistema de dulas, tienen, personas, o sea, te permiten estar acompañados. Es un hospital público con mucho privilegio porque la concentración que tienen, si bien sí es mucha, pero no es como un hospital general de zona, ¿no? Entonces, pero permiten que tengas compañía, tienen como estas, cuestiones, pues, más amigables, justamente pues tienen este monitoreo, ¿no? Entonces es muy difícil, yo creo que sí es muy difícil, sobre todo porque pues son cuestiones que están como, bueno, yo creo que vienen desde parte del miedo, o sea, como que si no hago esto y se me complica, y aparte el monitoreo de muerte materno-fetal o de complicaciones es muy, muy perseguidos en nuestro país, entonces como esa parte, ¿no? Entonces es difícil porque son medidas que, como decíamos, las justificamos en el es por tu bien, es por estar preocupados, ¿no? Entonces, pero yo creo que lo que decíamos, estas capacitaciones que se dan son esenciales, no es lo único, o sea, son muchísimas otras cosas que tenemos que pensar o que contemplar, pero sí es... sí necesitan. Yo creo que una parte esencial es
en la educación, o sea, no cuando ya están ahí con las No, a la mujeres, hora, claro. ajá, no cuando yo ya me consolidé como un personal de salud, como que les decía, o sea, es bien difícil decir, es que yo no soy una persona violenta, ¿por qué me estás diciendo que estoy violentando gente? O sea, eso es muy difícil, ¿no? Porque aparte te hace una ruptura con quien eres como profesionista. Entonces, yo a mí en las aulas nunca me dijeron la diferencia del trato digno, de la, ¿cómo se llama? La diferencia entre manipular, persuadir y coaccionar a una paciente, ¿no? O sea, jamás lo vi. Entonces, pues todo eso que me hubieran dicho, o sea, ahí en ese momento en las aulas, pues me hubiera preparado para ser otro tipo de profesionista, ¿no? O sea, no tuve que haberlo aprendido, a lo feo afuera, ¿no? Entonces creo que eso. La otra es que, pues, justo este mes se va a el Observatorio de Violencia Obstétrica en México, se va a lanzar, ¿no? Creo que el 21 de mayo. Entonces creo que un observatorio ciudadano de esto es súper importante, ¿no? Porque ya hay un mecanismo donde tú puedes reportar lo que viste y lo que viviste. O sea, que yo vi que a esta persona se le hizo esto, ¿no? Entonces, pues mejorar los mecanismos de denuncia también, porque creo que a diferencia de otro tipo de violencias, pues es que ¿qué vas a ir a denunciar? Que te hicieran la episiotomía como a todas las demás. Entonces, y que sí es súper importante. O sea, si me lo preguntas a mí, sí, pero poner la queja donde tiene que ser, escalarla, pero si tú estás haciéndote cargo de un ser humano que recién está empezando en la vida y tienes que trabajar y tienes que hacer otras cosas y tienes más hijos, pues a qué hora le das seguimiento a una queja, ¿no? Entonces, sí es difícil, pero yo creo que sí, también creo que pensar en que no nada más necesitamos una vida libre de violencia, o sea, como porque ya dices tú, bueno, se acaba la violencia, ¿y qué? Sino que deberíamos de promover una vida, o sea, y en esto voy también a salas de parto y hospitales y atención, pues que sea una vida llena de placer, de gozo, o sea, como que no alcanza una ley de una vida libre de violencia, sino que tenemos que hacer la propuesta, ¿no? Desde el gozo, desde el placer, desde el disfrute de nuestra vida. Entonces creo que esa también es otra forma que no pensamos, ¿no? O sea, pensar también en, no solo en el parto, también la medicina como una mejora para la vida y no para cuando nuestra vida está en detrimento, que en este caso, pues el embarazo no es una enfermedad, que es algo súper central, ¿no? Entonces creo que por ahí es donde podemos como empezar, pero creo que es muy difícil y que van a pasar muchos años, ¿no? Hay un curso también que se da, que justo también en este mes, lo iniciaron por 2020, esto lo hicieron en San Cristóbal de las Casas y es un curso de trato digno y que justamente va para el personal de salud y que te hacen como ver estas estructuras que son productoras de desigualdad y que te generan esto, ¿no? Entonces ahora parece ser que ya van a sacar su manual, bueno, el librito existe, pero ahora otro tipo de manual como más para formadores en este sentido y creo que eso es, entonces creo que si pudiéramos replicarlo, excelente. porque sí, la verdad es que sí hace falta, pero pues bueno, o sea, así como en 2013 no existía el término y yo no lo pude conocer en su momento, pues ya existe, ¿no? Entonces quiere decir que podemos ir avanzando, que hay pues camino y que hay pues esperanza y luz, ¿no? Y el hecho de que personas como ustedes quieran hablarlo, ponerlo sobre la mesa, pues también ya es un avance, ¿no? Entonces, pues no todo está perdido. Daniela, ¿dónde podemos escucharte? ¿Dónde podemos seguirte escuchando, sobre todo? Pues en el podcast que mencionaban al inicio, en Medicina Rebelde, ahí justamente lo que hacemos en compañía con una amiga, con Caro, ¿la conoces? Sí, pues justamente tratamos de visibilizar las diferentes realidades que pasan en el sistema de salud en México, ¿no? Más o menos. Esa es una, justo este mes es nuestra tercera temporada, inicia, entonces pues si quieren escucharnos por allá, pues seguramente sí, ya ganaron una fan, yo ya las voy a escuchar. Por dos. Claro que sí. Daniela, estamos infinitamente agradecidas que hayas aceptado esta invitación, que todo lo que hemos hablado acá, de verdad siempre decimos que nos queda corto, 1 hora es muy poquito para nosotras porque nos gusta hablar además. Exactamente. Pero también la relevancia de los temas lo apremia, entonces seguramente te vamos a estar molestando para una segunda vuelta porque nos interesa mucho lo que tienes que decir. Ay, no, muchas gracias a ustedes por el espacio y por seleccionar estos temas tan importantes. Nos vamos con muchas dudas, con muchas preguntas, pero también con herramientas. Agradecemos mucho a quienes nos han estado escuchando, a quienes martes a martes nos acompañan. A quienes nos siguen ahí, por favor, ahí difundan también ahí la vocecilla que hay programa de alternativa 100.3 FM, el de todas nosotras los martes.
Agradecemos a la producción, a la cabina alternativa por tenernos martes a martes. Martes a martes. Recuerde que esto fue Todas Nosotras. Todas tenemos algo que decir. Nosotros queríamos compartirlo. Hasta la Hasta próxima. la próxima.